Los 19 ministros que firmaron el acta del 22 de noviembre de 2022 han incurrido en una infracción constitucional. Y la denuncia constitucional que está en el Congreso en trámite se fortalece con esta sentencia. Y cuidado, los siguientes en ser inhabilitados para ejercer la función pública hasta por 10 años, claro está, son los firmantes del acta del Consejo de Ministros del 22 de noviembre de 2022. Estamos en la comunicación en estos momentos con Alejandro Rospigliosi. Él es abogado constitucionalista y vamos a hablar sobre ese tema de la cuestión de confianza que ha determinado el Tribunal Constitucional en una reciente resolución publicada y que dimos a conocer iniciando el programa, en la cual determina que la cuestión de confianza es una competencia del Congreso cuando ésta se rechaza, se rehúsa o se niega, que son tres escenarios completamente distintos. Doctor Rospigliosi, buenas noches. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional con esa decisión? Exactamente, doctor Rospigliosi. ¿Equilibra los poderes? ¿Le da más peso al Congreso? ¿Le afecta la autonomía del Ejecutivo en frente a cuestiones de confianzas? ¿Qué es lo que exactamente termina cerrando el TC? Primero un poco hay que usar términos sencillos para que nos puedan entender los televidentes, los oyentes de Exitosa. En todo Estado de Derecho hay tres poderes del Estado. El poder ejecutivo, que es el presidente y los ministros, el poder legislativo, que son los congresistas, cuya función es legislar, fiscalizar y representar, y el poder judicial. O sea, hay tres poderes del Estado. Hay un uso de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en esta sentencia acertada es poner punto final a esta duda que existía en el conflicto poder ejecutivo-poder legislativo. Hay que decir al ciudadano que la Constitución permite que el poder ejecutivo pueda disolver el Congreso, sí, cuando se le ha negado la cuestión de confianza en dos oportunidades. No en una, en dos. Si el Congreso en dos oportunidades le ha negado la cuestión de confianza al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo podría disolver el Congreso sin ninguna responsabilidad y convocar a nuevas elecciones congresales. La pregunta es, ¿cuál es el uso y abuso de esta función que tiene el Poder Ejecutivo? ¿Qué es la denominada cuestión de confianza? Es cuando el Poder Ejecutivo le dice, Congreso, para poder gobernar, necesito que me apruebes esta norma, que es imprescindible, o esta función, o que me apruebes este tema presupuestal. Y si no lo haces, yo no puedo gobernar. Así que someto a cuestión de confianza a mi gabinete. Pero el tema es cómo interpretar, cómo delimitar esta función. El ejemplo es que el caso Vizcarra, que disolvió el Congreso y te escuchaba hace un momento, Pedro, en tu reflexión, fue arbitraria, fue antojadiza, fue abusiva, porque el señor Vizcarra y el Poder Ejecutivo, por más que el Congreso aprobase lo que él quisiera, el Ejecutivo decía, no, quítame esta paja, tengo un capricho, y para mí es una negatoria supuesta, imaginaria, y te cierro y cuento con la primera vez como bala de plata y la segunda la bala de oro, metafóricamente hablando, y disuelve el Congreso. Si bien el Tribunal Constitucional anterior, con otros integrantes, consideró que el disolver el Congreso del señor Vizcarra fue correcta, posteriormente llega el señor Castillo al poder y el señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la sesión del 22 de noviembre de 2022, en el Consejo de Ministros, se aprobó el acta donde consideran ellos que el Congreso gastó la vara de plata. Es decir, consideró que el Congreso, al negarse a debatir siquiera su cuestión, su solicitud, su proyecto de ley que pedía cuestión de confianza, fue una denegatoria. Eso fue muy grave, porque el Ejecutivo lo que quería era gastar bala de plata para luego ir por la bala de oro y el señor Castillo disolver el Congreso. Como no pudo por ese camino, usó el otro camino que ya lo conocemos todos, que es la disolución que hizo en diciembre de 2022. Justo un mes después, días después de que se aprobara el gastar su vara de plata. ¿Qué hizo el tribunal en este caso? Ha sentado un precedente muy importante, que es el decir que el Poder Ejecutivo no puede abusar en
interpretar. No puede el Poder Ejecutivo decirle al Congreso, apruébame esta ley, y si es que no me la apruebas, cuestión de confianza, y aunque me la apruebes, yo supongo que me la has negado, y cierro el Congreso. No. Hay que poner un control de limitar el uso de la cuestión de confianza. Pero, doctor Rospigliosi, sin embargo, no empodera mucho más al Congreso sobre el Ejecutivo, rompiéndose el equilibrio de poderes, porque uno se interpreta por equilibrio de poderes en que aquí hay un tas por tas. Nadie pesa Correcto. más que el otro. Sin embargo, cuando, por ejemplo, las modificaciones, la ley que dio el Congreso, y te dice la ley del Congreso, que la mesa directiva es la que puede ver si admite o no a debate. Puede rehusarla o puede rechazarla de plano, sin que la cuestión de confianza sea sometida a un debate de fondo dentro del Congreso de la República. Que la mesa directiva se constituya una primera puerta, una primera barrera para ver si esa cuestión de confianza llega o no al Pleno, que es donde debería finalmente decidirse cualquier cuestión de confianza de esa índole política, no desequilibra los poderes, no le da más peso a una mínima instancia que es la mesa directiva del Congreso, con una capacidad de rechazar un planteamiento de esta magnitud. La mesa directiva del Congreso, la que fuere, no puede tampoco rechazar por consideraciones subjetivas y arbitrarias. Solamente las puede rechazar cuando el Poder Ejecutivo pide que se apruebe una cuestión de confianza de un proyecto de ley que no es competencia del Poder Ejecutivo, que es competencia del Congreso. ¿Cómo el Poder Ejecutivo puede chantajear a un Congreso, el que fuere, diciéndole, o me apruebas el proyecto de ley que sobre tus funciones, Congreso, o considero que me has negado la cuestión de confianza? Al contrario, Pedro, yo diría que esta sentencia lo que hace es fortalecer lo que el profesor alemán Karl Lowenstein decía, el check and balance of the power, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Pero que eso trae una consecuencia importante. Los 19 ministros que firmaron el acta del 22 de noviembre de 2022 han incurrido en una infracción constitucional. Y la denuncia constitucional que está en el Congreso en trámite se fortalece con esta sentencia. Y cuidado, los siguientes en ser inhabilitados para ejercer la función pública hasta por 10 años, claro está, son los firmantes del acta del Consejo de Ministros del 22 de noviembre de 2022. Pero ¿hasta qué punto esta situación termina fortaleciendo la institucionalidad? Sabemos que hay un contrapeso político que no está funcionando como tal. Y hemos visto cómo es que el Congreso de la República en muchas ocasiones le hizo un cargamontón al Ejecutivo. Hablando de las cosas claras, hay situaciones que el gobierno de Castillo a pulso se la ganaba, gratuitamente. Y el Congreso solamente hace su chamba. Pero hay situaciones en las que el Congreso forzaba muchas figuras para que pueda cumplir con esa, entre comillas, función de control político. ¿No le están empoderando mucho más un Congreso y más aún tratándose del nivel de institucionalidad quebrantada por esos parlamentarios? Tenemos un sistema de gobierno presidencialista. El empoderado es el presidente de la República de turno, más allá de las actuales personas que ocupan el Poder Ejecutivo y Legislativo. Las instituciones quedan, las personas pasan. Y lo que se propone acá es poner límites a los ejercicios de poder. Y lo que tú refieres con el caso del señor Vizcarra fue un exceso, un abuso. Ahora, hace un momento tú decías, los verdaderos problemas del Perú son no es el presupuesto, sino es la ineficiencia del gasto y la falta de calidad del gasto público. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno del señor Castillo tenía una ejecución de gasto muy baja y como no tenían la capacidad para solucionar los problemas de los ciudadanos, buscaron abrirse frentes con el Congreso, abrir fuegos artificiales y presentar cuestiones de confianza para aprobar, por ejemplo, una nueva Constitución o figuras que no tienen nada que ver con el día a día, con la calidad de vida del ciudadano. Entonces, lo que se ha hecho es, el Ejecutivo ejecuta el presupuesto, gobierna, administra el gobierno y soluciona los problemas de los ciudadanos. Y no te dediques a distraer con fuegos artificiales en otras materias al ciudadano, como por ejemplo pedir proyectos de ley no de las funciones del Ejecutivo, bueno fuera, sino proyectos de ley de funciones del Congreso, ajenas al Poder Ejecutivo.
Bien, doctor Rospigliosi, entonces, para usted está bien dada esa decisión del Tribunal Constitucional, aunque para la gente, no voy a decir todas las personas que escuchan la programación o que están a tanto lo que pasa en el TC, para muchas personas, este Tribunal Constitucional actúa en devolución de favor político que le tienen al Congreso de la República, porque casi todos, y no todas las sentencias que tiene el TC, son favorables a las demandas que se interpuso desde el Congreso o contra el Congreso. Pero esa afirmación es un poco injusta. Se tiene que recordar que el Congreso quiso denunciar por traición a la patria al presidente Castillo. Y fue este Tribunal Constitucional quien le enmendó la plana al Congreso y le dijo que eso era una barbaridad y dejó y archivó esa denuncia constitucional por traición a la patria. Entonces, a veces no seamos injustos. Cuando gana el uno u otro, es parte del derecho a la libertad de pensamiento que tenemos los ciudadanos. Pero ese Tribunal Constitucional no siempre le da razón al Congreso y no seamos injustos en ello. Bien. Un placer. Doctor Rospigliosi, muchas gracias por la comunicación telefónica.